En esta ocasión pondremos en práctica las operaciones básicas de la matemática por medio de la utilización de GeoGebra. Ejecutamos GeoGebra, nos dirigimos a las opciones que ofrece, y le damos clic en Vista y luego en Cálculo simbólico. Como bien sabemos, la vista Cálculo simbólico muestra un nuevo cajón de entrada el cual nos permite ingresar funciones para operarlas entre ellas mismas, y así mostrar tanto el resultado de la operación como su representación gráfica. En el cajón de entrada ingresamos las dos funciones con las cuales vamos a trabajar. En este caso serán f de x igual a 3x al cuadrado más 5x menos 2. Presionamos Enter y el programa se encargará de mostrar la representación gráfica de la ecuación que ingresamos. Ingresamos también g de x igual a x al cuadrado menos 3x más 5. Presionamos Enter y el programa se encargará de mostrar la representación gráfica de la ecuación que ingresamos. Estas dos gráficas y expresiones algebraicas serán con las que vamos a trabajar las operaciones básicas de la matemática que son, suma, resta, multiplicación y división de funciones, que en este caso serán funciones cuadráticas. Comencemos con la suma. Ingresamos en el cajón de entrada la fórmula f más g, lo cual indica que queremos que las ecuaciones f de x y g de x se sumen. Presionamos Enter y el programa nos visualizará tanto el resultado de la suma de las dos ecuaciones como también su representación gráfica que es 4x a la 2 más 2x más 3. Ingresamos ahora la fórmula g más f, y observamos que da la misma expresión algebraica y representación gráfica que f más g de x. Esto quiere decir que a la suma sí se le puede aplicar la propiedad conmutativa. Continuamos con la resta de ecuaciones cuadráticas. Ingresamos en el cajón de entrada la fórmula f menos g, lo cual indica que queremos que a la ecuación f de x se le reste la ecuación g de x. Presionamos Enter y el programa nos visualizará tanto el resultado de la resta de las dos ecuaciones como también su representación gráfica y expresión algebraica que es 2x al cuadrado más 8x menos 7. Ingresamos ahora la fórmula g menos f, y observamos que tanto representación gráfica como también la expresión algebraica resultado de la operación, son diferentes a las de f menos g. Esto quiere decir que a la resta no se le puede aplicar la propiedad conmutativa. Continuamos con el producto entre dos ecuaciones cuadráticas. Ingresamos en el cajón de entrada la fórmula f por g, lo cual indica que queremos que las ecuaciones f de x y g de x se multipliquen entre sí. Presionamos Enter y el programa nos visualizará tanto el resultado del producto entre las dos ecuaciones como también su representación gráfica y expresión algebraica que es 3x a la 4, menos 4x a la 3, menos 2x al cuadrado, más 31x, menos 10. Como a la multiplicación sí se le puede aplicar la propiedad conmutativa, es decir, el orden de sus factores no afecta su producto, entonces la expresión algebraica y representación gráfica de f por g es igual a la de g por f. Continuamos con el cociente entre dos ecuaciones cuadráticas. Ingresamos en el cajón de entrada la fórmula f sobre g, lo cual indica que queremos que f de x se divida entre g de x. Presionamos Enter y el programa nos visualizará tanto el resultado del cociente entre las dos ecuaciones como también su representación gráfica y su expresión algebraica que es 3x al cuadrado más 5x menos 2, sobre x al cuadrado menos 3x más 5. Ingresamos ahora la fórmula g sobre f, lo cual indica que queremos que f de x se divida entre g de x. Como se puede observar, f sobre g es diferente a g sobre f. Esto quiere decir que la división es una operación que no cumple con la propiedad conmutativa.